Una hora de leyendas paranormales por cada estado de la República. Número 4. Morelos. Número 9. ¿Conoces la leyenda de la luna y el conejo? Pues debes saber que esta famosa leyenda proviene del estado de Morelos, aunque es algo distinta a la que te contaron. La leyenda original dicta que al principio de los tiempos, Quetzalcóatl bajó al mundo de los mortales para recorrerlo. Sin embargo, cayó la noche y el dios convertido en hombre estaba muy cansado. Como era un hombre y no un dios, no tenía poderes para parecer comida o bebida, por ende moriría de hambre. Se recostó en el pasto esperando su fin, cuando de pronto llegó un conejo y le preguntó que qué le pasaba. Quetzalcóatl le comentó que moriría de hambre, así que el conejo se ofreció como sacrificio para que Quetzalcóatl comiera. El dios agradecido dijo que haría algo para que todos recordaran el sacrificio del conejo, así que lo lanzó a la luna, donde quedó su reflejo para siempre. Así que ya saben, los dioses de antes eran bastante groseros. Número 8. Morelos también tiene una leyenda del charro negro, aunque es diferente a las que se cuentan normalmente. Esta habla de un don Juan cuyo hobby era seducir mujeres. Una de sus tantas amantes era una mujer casada. Desgraciadamente para el charro, el marido se dio cuenta de esto y rápidamente le dio fin a la vida del mismo. Luego de esto, la pareja se fue de la casa, dejándola abandonada. Desde ese momento se cuenta que el espíritu del charro negro sale de un árbol en esa casa, soltando carcajadas porque aunque perdió la vida, dejó humillado al marido al tener a su mujer. Número 7. Esta es la historia de un nahual. Así es, tal como ocurre en otras partes del país, aquí también se cuentan sus historias. La historia del nahual de Morelos es la siguiente. Se dice que había una nahuala que podía transformarse en marrana. Ya transformada así, se dedicaba a robar toda la comida que pudiera. Una noche los pueblerinos, hartos, decidieron perseguir al nahual. Finalmente dieron con ella y la decapitaron. Fue así que la cabeza de la marrana se transformó en una mujer, mientras que su cuerpo siguió siendo de puerco, y no solo eso, sino que por arte de magia se levantó y se fue. El perder la cabeza no impidió que siga apareciendo y se siga comiendo todo lo que pueda. Número 6. Esta es una de las leyendas más famosas del estado, la famosa leyenda de la Dama de los Espejos. Se cuenta que hace décadas, una mujer estaba por fallecer. Esta ahora anciana había sido muy bella y vanidosa desde joven, pero evidentemente el tiempo había hecho estragos. La última voluntad de la mujer fue que su tumba estuviera cubierta de espejos para poder mirarse en el más allá. Su marido cumplió su última voluntad, dejando su sepulcro lleno de espejos para que ella se admirara por horas como lo hacía en vida. Se dice que por las noches, especialmente cuando se acerca el Día de Muertos, se puede ver al espíritu de esta mujer en los reflejos de los espejos, admirándose eternamente desde el más allá. Dime en la sección de comentarios si te gustaría que fuéramos al cementerio donde se ubica esta tumba para investigar si esta leyenda es cierta. Número 5. En las cercanías de la capital de Morelos se cuenta existe una cueva donde se halla un tesoro cuidado por nada más y nada menos que el Plateado. El Plateado es un ser que se te aparecerá si tienes buen corazón. Así fue como mientras un humilde campesino trabajaba, recibió la visita del Plateado. Este ser que iba a caballo le dijo que lo siguiera, que le regalaría plata. El hombre humilde lo siguió hasta una cueva donde el Plateado le dijo que podría tomar todas las monedas de plata que cupieran en sus manos. El hombre tomó un puñado y muy feliz volvió a casa, donde en su inocencia le contó a sus camaradas del fenómeno. Estos lo obligaron a llevarlos a la cueva, y mientras caminaban en la misma, un hombre pidió un descanso. Fue así que decidieron dormir una siesta para seguir su camino. Sin embargo, cuando despertaron, notaron que uno de los hombres había muerto. De inmediato culparon al humilde campesino diciendo que fue él, ya que no quería compartir el tesoro. Fue llevado a juicio, donde quedó libre por falta de pruebas. Desde ese momento se cuenta que no ha habido nadie lo suficientemente digno para ser visitado por el Plateado. Número 4. Hace muchos años en Axochiapan, Morelos, se cuenta que un misterioso depredador bajaba de las montañas para comerse a los animales de granja de los pueblerinos. Durante semanas intentaron cazarlo, pero era inútil. Este ser era demasiado rápido e inteligente, e inclusive ya había terminado con la vida de distintos granjeros.
Llamaron a un cazador privado para que les ayudara con la hazaña. Sin embargo, esta persona dijo que sería muy complicado y solo si todo el pueblo se unía podrían darle fin. Fue así que el pueblo entero se disfrazó de diferentes cosas, unos de árboles, otros de animales, otros de piedras. Esperaron por horas hasta que por fin el misterioso ser salió de la oscuridad para cazar. Entonces los humanos con lanzas y palos comenzaron a atacar al depredador y luego de una ardua batalla por fin pudieron cazarlo. Después de eso hicieron una fiesta de una semana para celebrar el fin del jaguar que se comía a los animales de granja. Número 3. Esta es una de las leyendas más famosas del Teposteco, cerro que se encuentra en Tepoztlán. Se dice que hace muchísimo tiempo existía una princesa tan hermosa que tenía guardaespaldas para que la cuidaran de los hombres. Un día, como cualquier otro, la chica decidió tomar un baño en un lago. Mientras lo hacía, un pájaro de color rojo se acercó para cantarle. Los días pasaron y el pájaro y la chica se hicieron inseparables. Otro día el ave le regaló una de sus plumas rojas, colocándosela como adorno en el cabello. Esta sería la última vez que se vería al pájaro por ahí, lo que causó que la chica se pusiera en extremo triste. Dejó de comer, dejó de reír, dejó de salir. Los padres preocupados llamaron a un chamán para que la revisara. Este llegó a la conclusión de que la chica se encontraba embarazada. El padre furioso terminó con la vida de los guardaespaldas que no habían cumplido con su deber de cuidarla y mantenerla casta. Tiempo después el bebé nació. El padre, dispuesto a darle fin a su vida, lo arrojó a un hormiguero, pero en lugar de dañarlo, las hormigas lo cuidaron y alimentaron. Posteriormente, el padre lo ató a un maguey, pero de este salió aguamiel para protegerlo. El hombre entonces lo lanzó al río, donde la corriente lo llevó al hogar de una pareja de ancianos que lo adoptaron y le dieron cariño. El niño creció rápidamente y se transformó en un hombre en extremo fuerte. Ahí se supo que esto había pasado debido a que era el hijo del dios del viento, quien se había manifestado hace años como un pájaro rojo. Años después un monstruo llegó al pueblo y el joven luchó contra él, luego de que otros hombres habían fallado en derrotarlo. El joven lo venció, y luego de eso se transformó en viento y se fue hasta arriba del cerro, donde creó una fogata de humo blanco. Luego de esto los pobladores bautizaron al cerro como el Teposteco, en honor al joven que venció al escalofriante monstruo. Se dice que si llegas a la cima del mismo, podrás sentir la presencia del joven hijo del dios del viento. Número 2. Seguimos hablando de Tepoztlán, Morelos. Se cuenta que este lugar es de amplia espiritualidad, ya que hace siglos que seres espirituales lo habitan. Sin embargo, se cuenta también que estos seres son en realidad extraterrestres. Se han informado decenas y decenas de avistamientos ovni en la zona de Tepoztlán desde hace muchos años. Dime en la sección de comentarios si te animarías a visitar la zona para toparte con estos alienígenas. Número 1. Esta historia sucedió en la hacienda de Coahuixtla hace muchos años. Se cuenta de una mujer preciosa que era pretendida por decenas de caballeros. Sin embargo, ella tenía un sueño fantástico donde un día llegaría su príncipe azul. Sería esa fantasía la que la destinaría a un fatal destino. Todo ocurrió una tarde-noche mientras ella se bañaba en el río. De pronto, escuchó el galopar de un caballo. Se quitó el cabello mojado de su rostro y pudo apreciar a un apuesto caballero montando al equino. Fue amor a primera vista. Bastaron unos instantes para que ella se entregara completamente y quedara embarazada. Sin embargo, para su mala fortuna, el hombre se fue rápidamente. Luego del embarazo nació un bebé. Sin embargo, este pequeño ser era diferente. Rápidamente comenzó a caminar. Su calor corporal era mayor que el promedio y de alguna manera su madre le temía. Fue entonces que su madrina decidió llevarlo a bautizar, pero en el camino, mientras el bebé aún estaba en brazos, comenzó a reír. Comenzó a soltar diabólicas carcajadas y la madrina de la impresión lo soltó, y el bebé cayó en pie. Siguió riendo, su cuerpo se tornó rojo y escapó al bosque. Desde ese momento se cuenta que en los alrededores de la hacienda de Coahuixtla se puede ver a ese demonio que se hará pasar por un bebé para llamar tu atención y que termine siendo su cena. Nayarit. La playa del amor. Ubicada en las famosas Islas Marietas, tiene una peculiar leyenda que ha pasado de generación en generación desde hace décadas. Si bien
La Riviera Nayarit cuenta con numerosas playas. Afirman que la Playa del Amor es la más bonita y que cuentan se formó de manera artificial debido a las prácticas de los militares. Es decir, cuentan que ante la eventual participación de México en la Segunda Guerra Mundial, los militares usaron la zona para practicar los lanzamientos de los cañones. Esto eventualmente causó que se formara esta playa, ya que como puedes ver en pantalla, pareciera que no se pudo haber dado de manera natural, y aunque muchos científicos afirman que la playa se formó por milenios de erosión, la gente quiere seguir pensando que la Playa del Amor se dio por un zambombazo. Número 8. Esta es la historia de dos amigos que trabajaban en una fábrica. Un día, por azares del destino, terminaron su jornada laboral ya muy entrada la noche. Emprendieron camino a casa a bordo de una camioneta. Sin embargo, a mitad del camino, uno de los hombres tuvo la necesidad de orinar, así que se detuvieron a la mitad de la carretera para que esta persona hiciera sus necesidades. El hombre caminó hasta un punto donde las plantas lo tapaban completamente. Solo así se sintió cómodo para orinar. Comenzó a hacerlo y cuando terminó, se percató de que en uno de los barrancos se encontraba una mujer parada de espaldas hacia él. El hombre, alarmado, comenzó a gritarle y decirle que era peligroso estar ahí, que regresara a la carretera. Sin embargo, la mujer no le hacía caso. Entonces el hombre caminó hacia ella y fue ahí que la mujer volteó, y ésta tenía cara de caballo. El hombre, aterrado, corrió de regreso a la camioneta y le pidió a su amigo que acelerara lo más rápido posible. Cuando llegaron al pueblo, el hombre le contó lo que había visto. Investigando un poco se dieron cuenta de que esa mujer era nada más y nada menos que la Ciguanaba, un demonio que acecha hombres en la oscuridad de la noche, y que estos dos habían tenido mucha suerte de haber sobrevivido a su encuentro. Número 7. Si eres mexicano, seguramente conoces la leyenda de la formación de México Tenochtitlan. Así es, la leyenda de encontrar un águila parada en un nopal devorando una serpiente. Muchos saben esto, pero casi nadie recuerda de dónde venían los mexicas. Si recordaste en este momento que venían de Aztlán, que significa lugar de las garzas, entonces tienes un 10, porque pocos lo recuerdan. Pero sí, muy bonito Aztlán y todo, pero ¿en dónde quedaba esta ciudad? Hasta el momento nadie lo sabe con certeza. Sin embargo, muchos historiadores afirman que lo más probable es que Aztlán se encontrara en la isla de Mexcaltitlán, que a su vez se encuentra en la Riviera Nayarit. Las evidencias que tienen para defender esta hipótesis son los relatos que aparecen tanto en el Códice Durán como en el Códice Aubín y el Códice Boturini. Además de que en antiguos escritos de los españoles narran cómo los aztecas les mencionan la isla de donde venían, y esta estaba ubicada en la actual isla de Mexcaltitlán. Así que sí, posiblemente Aztlán se encuentre en el estado de Nayarit. Número 6. El Panteón Hidalgo de la ciudad de Tepic, Nayarit, cuenta con diversas leyendas, pero la más popular posiblemente es la de la Niña de Piedra. Se cuenta que hace años existía una niña en extremo desobediente con su madre. Por más que la madre le suplicaba que se portara bien, la niña simplemente no lo hacía. Una tarde, mientras madre e hija visitaban el Panteón Hidalgo, la niña se fue corriendo rumbo a la capilla del mismo. La madre le gritó que no lo hiciera porque le estaba faltando el respeto a los difuntos de ahí. La niña comenzó a reír y burlarse de su propia madre, por lo que ésta en su desesperación la maldijo. Inmediatamente después de eso, la niña se convirtió en piedra. Se cuenta que la piedra sigue en ese panteón, a un lado de la capilla, y que por más que las personas han tratado de moverla dentro del santuario para que vuelva a ser una persona, no lo han podido lograr. Así que ya saben, niños, obedezcan a sus papás. Número 5. Es hora de hablar de San Blas, aunque espera, todavía no es la leyenda que estás pensando. La leyenda que ocupa el puesto número 5 ocurrió hace mucho más tiempo, específicamente en el año 1773. Se cuenta que en el cerro de San Basilio existía una contaduría. En esta se llevaron a cabo decenas de batallas para salvaguardar el puerto durante años. Debido a esto, se dice que eventualmente la famosa contaduría se llenó de espíritus de soldados que perdieron la vida ahí. El más famoso de ellos es sin lugar a dudas el espectro de don José María Mercado, quien fuera un cura que fallecería al caer de un barranco del cerro en una de esas batallas. También la contaduría de San Blas tiene la particularidad
de ser uno de los pocos lugares donde se hace referencia a fantasmas de animales, ya que muchas veces se cuenta que por las noches, si eres lo suficientemente afortunado, o en este caso desafortunado, podrías toparte también con los fantasmas de aquellos caballos que fallecieron mientras sus dueños peleaban en esos antiguos combates. Número 4. Una vieja leyenda habla de la formación de la laguna de Santa María del Oro. Se dice que hace cientos de años existía un pueblo llamado Michistlán, pueblo donde gobernaba un rey justo pero celoso de su hermosa hija. Este la cuidaba en demasía y le tenía demasiadas prohibiciones. Sin embargo, la joven, como todo adolescente, quería su libertad. Fue así que una noche escapó de su casa y por pura coincidencia conoció a un joven del cual se enamoró. Para su desgracia, ese joven pertenecía a una tribu enemiga, por ende, cuando el padre se enteró, se volvió loco de ira, así que mandó a sus soldados a castigar a ambos. Fueron atados a 2 postes, uno frente al otro. Los jóvenes podían verse pero no tocarse, así que en su desesperación comenzaron a llorar, y fue así que luego de tantas lágrimas se formó la laguna de Santa María del Oro. Al final nunca cuentan qué le pasó a los chicos, ya que la leyenda está enfocada únicamente en la formación de la laguna. Número 3. La playa de San Blas vuelve a aparecer en el conteo, aunque de nuevo no es por lo que tú crees. Es el turno de hablar de la piedra blanca que se encuentra ahí. Según las culturas huicholes, esa piedra blanca es nada más y nada menos que la diosa Jaramara, diosa de la cultura wixárika. Se cuenta que la lluvia y las nubes surgieron luego de que esta diosa se convirtiera en piedra, causando que la diosa del mar chocara con ella, creando vapor, logrando así que éste fuera a los cielos y surgieran las ya mencionadas lluvias y nubes. Sé que no tienen nada de terror, sin embargo siempre es bueno aprender un poco de las antiguas creencias prehispánicas. Número 2. Sin lugar a dudas, una de las cosas que menos pensarías si quieres irte de vacaciones a una playa paradisíaca sería pensar en un cementerio. Pues bien, en la Riviera Nayarit puedes hacer ambas cosas, tanto recorrer un panteón como ir a una hermosa playa que todavía no ha sido absorbida por el capitalismo. Hablamos de la playa de los muertos de Sayulita, una playa que está al lado de un cementerio. En el mismo se pueden apreciar decenas de tablas de surf que se postran a un lado de las lápidas, así como estatuas de calaveras que seguramente por la noche, sumándole la oscuridad del océano, podrían causarte un natural temor. Dime en la sección de comentarios si te animarías a visitar esa playa y pasar unas horas ahí, totalmente solo. Número 1. Cerramos el conteo con la leyenda por excelencia de Nayarit, la leyenda más famosa, tan famosa que tiene una de las canciones más populares del rock en español. En el puesto de oro de leyendas de Nayarit tenemos la historia de la loca del muelle de San Blas. La historia narra cómo una mujer de nombre Rebeca estaba por casarse con un pescador. Una mañana cualquiera el pescador zarpó mar adentro como todos los días. Sin embargo, debido a un huracán que muy posiblemente terminó con su vida, este jamás volvió. Rebeca, negada ante ese hecho, iba todos los días al muelle a esperarlo, aún sabiendo en el fondo que jamás iba a regresar. Los años pasaron y la mujer comenzó a hacerse vieja. La gente conocía su historia y la comenzaron a llamar la loca del muelle de San Blas. Posteriormente, el vocalista de la banda mexicana Maná la conoció y escribió la famosa canción titulada En el muelle de San Blas, logrando que su leyenda se hiciera aún más popular. Rebeca se convirtió en una especie de leyenda viviente y atracción turística para Nayarit, ya que luego de la canción, mucha gente viajó al muelle para conocerla. Todo terminaría en 2012 cuando Rebeca perdería la vida a los 62 años de edad. A pesar de que muchas personas afirman que la historia no es real y que en realidad Rebeca buscaba a su hija, la mítica leyenda de la loca de San Blas sigue en la cultura popular de Nayarit e incluso se cuenta que su fantasma se sigue apareciendo en el muelle, buscando por toda la eternidad a su amado. Oaxaca. Número 9. Se cuenta la leyenda de un anciano que quería mucho a su nieta. Desgraciadamente, el tiempo pasó factura y el anciano enfermó de cáncer. Le quedaban solo meses de vida, así que preparó su testamento. En este, le regalaba a la niña una muñeca de porcelana, pero la niña tacaña se puso furiosa
ya que a los demás les regaló joyas. Así que la nieta, enojada hasta las polainas, tomó a la muñeca y la aventó por una ventana. Sin embargo, cuando llegó a casa, encontró a la misma muñeca con una nota que decía: «Esta es tu herencia, hija, apréciala, no me hagas volver». Número 8. Esta es una de las leyendas más famosas del estado. En la capital del estado existe una calle llamada Miahuatlán de Porfirio Díaz, calle donde se afirma ronda la Matlacigua, un ser del cual ya hemos hablado en el vídeo de leyendas de Chiapas, estado vecino de Oaxaca. La Matlacigua es un demonio que se le presenta a hombres que viajan a esas horas de la noche por la mencionada calle. Aparece como una hermosa mujer que algunos afirman cambiará su cuerpo conforme a los gustos físicos de la víctima. Se afirma que la primer víctima de la Matlacigua fue un soldado español en tiempos de la colonia. Una noche, mientras este soldado bebía con sus amigos, vio a la hermosa mujer, que lo sedujo y simplemente se lo llevó. Al día siguiente apareció el cuerpo del soldado sin vida. Algunos estudiosos están seguros de que la Matlacigua es nada más y nada menos que un demonio que vino a cobrar venganza por la sangre de los nativos aztecas. Número 7. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los burros tienen esas orejotas? Pues esta leyenda intenta explicarlo. No se sabe a ciencia cierta en qué momento la leyenda llegó al estado de Oaxaca, pero a partir de ahí se volvió tradición. Se dice que luego del diluvio universal, los animales y Noé se quedaron durante días en el arca, entretenidos por los cuentos de Dios. Una tarde, Dios le ordenó al burro que fuera a checar si el nivel del agua había disminuido lo suficiente como para que pudieran repoblar la tierra. Pero el burro no hizo caso, ya que seguía escuchando el cuento. Luego de varias insistencias, Dios se puso furioso y le jaló las orejas para que se le hicieran grandes y así pudiera escuchar la orden y pudiera ir a asomarse para ver si ya había bajado el agua. En defensa del burro, creo que Dios en su omnipotencia podría haberlo hecho solo. Pobrecito burrito. Número 6. Hija de reyes de un pueblo zapoteca, la princesa Donají tuvo el infortunio de haber nacido en tiempos donde su pueblo estaba en una guerra contra los mixtecos. Tanto zapotecos como mixtecos estaban encantados con la belleza de la princesa, que además de bella, era valiente y ella misma se presentaba a los combates bélicos. En uno de tantos, el príncipe de los mixtecas, de nombre Nucano, cayó herido. En su compasión, Donají decidió llevarlo a sus aposentos a escondidas para curarlo, y fue ahí que se enamoraron. Sin embargo, para los mixtecos, el príncipe perdió la vida en batalla. Eventualmente, los ganadores del combate serían los rivales de Donají y en venganza pedirían el sacrificio de la princesa. A pesar de que se opuso el rey, los mixtecas combatieron una vez más y finalmente le dieron fin a la chica, rompiéndole el corazón a su amado Nucano. Tiempo después, un pastor encontró la cabeza de la princesa enterrada en un monte. Increíblemente, esta parecía dormida, no se había podrido ni un poco. La cabeza fue trasladada al templo de Cuilapán, donde se dice concede milagros. Número 5. La historia cuenta que un taxista se encontraba ruleteando en la calzada del Panteón de la Unidad Modelo cuando una hermosa joven le hizo la parada. El taxista se detuvo y la chica subió, diciendo que por favor la llevara a la plaza de la danza. Cuando llegaron al destino, la chica bajó y le pidió al taxista que esperara en lo que iba por dinero. El tiempo pasa y no hay nada de nada. La chica nada más no vuelve. El taxista furioso decide irse y cuenta la historia a sus camaradas al día siguiente, solo para que estos le comenten que a ellos les ha pasado lo mismo, que es una chica que falleció recién y se encuentra enterrada en ese panteón, aunque yo me inclino más a que es una chica lista ya que les tomó la medida y cada que puede viaja gratis. ¿Tú qué opinas? Número 4. Si vives en la calle de Basilio Rojas en Miahuatlán, sabes a la perfección que existe una hora a la cual de plano no se debe salir, porque se aparece la carreta de la muerte. A partir de las 8 de la noche todos los niños se meten a sus casas y solo los más valientes o los que tienen más necesidad se quedan en la calle. Pasa el tiempo y se comienza a escuchar el galopar de los caballos, seguido por el ruido de las llantas de madera de un carruaje antiguo. Es ahí donde se aparece la carreta de la muerte.
tirada por un par de caballos con ojos completamente rojos, como si provinieran del mismísimo infierno. Se dice que de vez en cuando las puertas de la misma se abrirán y se llevarán al infierno a todos los desafortunados que osaron quedarse en la maldita calle Basilio Rojas. ¿Te gustaría que fuéramos ahí para investigar qué sucede? Número 3. En una oscura noche alumbrada exclusivamente por los faroles se escuchó un grito proveniente de la calle llamada 2 de Abril. Un hombre había sido apuñalado y no se veía manera de que pudiera sobrevivir. Por ende, lo único que quería el herido era confesar sus pecados y así poder llegar al paraíso. Fue así que el sacerdote de la parroquia más cercana, alertado por el sereno, llegó al lugar de los hechos y comenzó a escuchar las penas de este hombre. Luego de esto, le dio la absolución y el hombre falleció. Cuando el sacerdote volteó a ver al sereno, este ya no estaba, únicamente se encontraba el farol. Con este, alumbró al cadáver para saber de quién era el cuerpo y, horrorizado, descubrió que aquel era el mismo sereno. Corrió de vuelta a la iglesia, donde poco a poco comenzó a perder el oído. Cuentan, fue por haber escuchado los terribles pecados. Número 2. Hace décadas existía un lugar en San Pedro Mixtepec, donde los hombres se reunían para ir de cacería. En una de esas se quedaron estupefactos debido a que de una de las rocas del cerro se podía vislumbrar la sombra de una mujer muy guapa con cabello negro y 2 trenzas. Además de la silueta, al lado de la misma se encontraba plomo. En ese momento los cazadores se olvidaron de la silueta y pasaron a llevarse el plomo. Llegaron al pueblo y contaron la anécdota de la silueta y el metal, por lo que poco a poco fue llegando más gente a tomar un poco del plomo y fabricar así balas. Sin embargo, había veces donde no se aparecía la silueta de la mujer. Pero lo bueno no dura para siempre y así como llegó el plomo, de pronto algunos de los hombres que visitaban el cerro ya no regresaban. Un día, un cazador volvió semidesnudo y lleno de cortadas. Comentó que mientras se encontraba recolectando plomo con un grupo de hombres, la sombra de la bella joven cobró vida y comenzó a devorar a todos. Solo él pudo salvarse. ¿Te animas a visitar el cerro de San Pedro Mixtepec? Número 1. Pocas son las leyendas que tienen como protagonista principal a un animal, a menos que de una fábula se trate. Y así sucede con la leyenda de este puesto. Se cuenta que en la laguna de San José, Manialtepec, vivía un cazador de cocodrilos que tenía como mascota a un gallo. Un mal día, en pleno 24 de diciembre, mientras todos se preparaban para celebrar Nochebuena, el cazador fue a un aparente día normal de caza, pero jamás volvió, ya que fue devorado por quien creía ser su presa. El gallo lo esperó hasta que murió de hambre. Se cuenta que cada 24 de diciembre, el espectro del gallo canta lamentándose buscando a su amo que jamás volvió a casa. ¿Conoces alguna otra leyenda de Oaxaca? Cuéntamela en la sección de comentarios y también dime si te gustaría que fuera a ese estado para corroborar si las leyendas son verdaderas. Nuevo León. Número 9. En el estado de Nuevo León habitaba un hombre llamado Agapito Treviño. Este personaje era considerado como el Robin Hood de Nuevo León, porque sí, robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Se dice que este hombre ocultaba parte de su tesoro en una cueva llamada Cueva de la Boca, y que dejó el tesoro ahí, ya que se vio forzado a abandonar Nuevo León después de que fue capturado y obligado a realizar trabajos forzados. Se cuenta que dentro de esa cueva, hasta el día de hoy, se encuentra un enorme tesoro que sacaría de la pobreza por 100 años a cualquier familia. Dime en la sección de comentarios si te animarías a ir a esa cueva a buscar el tesoro de Agapito Treviño. Número 8. Nuevo León también tiene una leyenda del Callejón del Diablo. Esta tiene lugar en el centro de Monterrey. Se cuenta que una noche un hombre mujeriego volvía a casa luego de una aventura con una mujer. Al pasar por un callejón del centro de la ciudad, un hombre terrorífico se le apareció. Era tan feo que el mujeriego pensó que se trataba de un ladrón, así que de inmediato sacó su cuchillo y lo apuñaló decenas de veces. Luego de ese acto, el hombre atroz rió y rió. Sus ojos eran rojos como el fuego. Comenzó a oler a azufre y este ser le dijo al hombre: «Nadie puede salvarse del diablo». El hombre gritó por ayuda, pero nadie le ayudó. Al parecer, la gente ya sabía que ahí se aparecía el mismísimo Satanás. El mujeriego perdió el conocimiento y cuando volvió en sí, se sentía incompleto. Se dice que esa noche, el diablo, además de meterle el susto, se llevó su alma. Dime,
¿te atreverías a caminar por ese callejón a medianoche? Número 7. Era el año 1949. El lugar, Topo Chico. 2 hermanos y un primo jugaban en el cerro a las canicas. Se hacía tarde, pero los niños, creyéndose mayores, decidieron quedarse a jugar un rato más. Sus padres los esperaban en casa, pero jamás regresaron. Pasaron los días, y los padres, vecinos y amigos buscaron por todos lados a los niños. Incluso fueron a otras ciudades para ver si sabían de ellos. Trágicamente, una tarde un pastor encontró los restos humanos y ropa que coincidía con la que los niños tenían puesta el día de su desaparición. Los padres tuvieron que enterrar solo lo que encontraron de sus hijos. Nadie sabe cómo perdieron la vida, pero se cuenta que por las noches en el cerro de Topo Chico en Monterrey se puede escuchar las risas de las almas de estos niños, que pareciera no saben que ya no pertenecen aquí. Número 6. Existe una casa en Monterrey, específicamente en la calle de Raimundo Jardón, esquina con Diego de Montemayor. Aquí surge la siguiente leyenda. En la casa de la que hablamos sucedió lo inexplicable. Se llevaba a cabo un funeral, el funeral de don Fermín, quien perdió la vida debido a la vejez. La gente llegaba, daba el pésame a la familia, comían un pan, bebían café caliente, rezaban, etc. Llegó la medianoche y todo cambió. Los perros de la cuadra comenzaron a ladrar y a pelearse entre sí. Entraron a la casa y en su riña tiraron el ataúd. Los perros siguieron peleando y salieron de la casa. Para sorpresa de todos, el cuerpo de don Fermín ya no estaba ahí. Nadie sabe qué le pasó al cuerpo, puesto que jamás se le volvió a ver. Pareciera que simplemente se esfumó en el aire. Número 5. Hace siglos, en lo que ahora es el poblado de Albercones, Nuevo León, yacía una enorme hacienda. Era tan grande que llegaba hasta San Luis Potosí y Tamaulipas. Dentro de la misma existían indígenas que profesaban su propia fe. Dentro de la hacienda existía la iglesia de la Virgen de la Concepción. Sin embargo, jamás era visitada por nadie, puesto que los indígenas seguían creyendo en sus propios dioses. Se cuenta que un día, el yeso de la Virgen de Concepción simplemente se levantó de su base y se fue caminando al poblado cercano, llamado Doctor Arroyo, puesto que ahí sí creían en el Dios católico. Los brujos del poblado de Albercones notaron que esa virgen ya no estaba ahí, sin embargo no le tomaron importancia. Para su desgracia, el poblado de Albercones comenzó a caer en decadencia, mientras que el poblado del Doctor Arroyo comenzó una etapa de amplia prosperidad, debido a que ahora la Virgen de Concepción estaba con ellos. Número 4. Matilde era una enfermera dedicada que atendía a los pacientes del 7º piso de un famoso hospital en Monterrey. Una trágica tarde, Matilde recibió un comunicado. Su esposo e hijo habían muerto en un terrible accidente vehicular. Matilde sintió rabia, puesto que por estar ayudando a otros enfermos, no pudo ayudar a su familia, por lo que decidió cobrar venganza. Misteriosamente, todo paciente que se quedaba en el 7º piso perdía la vida, aunque solo estuviera internado por algo menor. Eventualmente un médico descubrió lo que estaba haciendo esta mujer, así que llamó a la policía. Pero antes de que ellos llegaran, Matilde se cortó las venas, ya que no quería pasar el resto de su vida en prisión. A pesar de su fallecimiento, durante años los pacientes del 7º piso siguieron pereciendo, hasta que eventualmente tuvieron que cerrar el hospital. Número 3. Esta es la historia de una bella joven que vivía con sus padres cerca de un río. Una tarde, cuando la chica había ido a buscar bayas, cuando volvió habían pasado 50 años. Ah, ¿verdad? Cuando volvía a casa, un enorme oso se le apareció. La tomó con sus garras y contra su voluntad se la llevó a una cueva. Ahí la tuvo cautiva por años. De esa, entre comillas, relación nacieron 2 bebés, mitad oso, mitad hombre. Ambos eran muy fuertes, pero el primogénito lo era más. La chica lloraba siempre, ya que extrañaba a sus papás. Un día, el oso enfermó y la mujer y sus hijos aprovecharon para escapar. El oso los persiguió, pero el hijo mayor luchó contra él y, aprovechando que él no estaba enfermo, terminó con su vida. La chica volvió a casa de sus padres y metió a los 2 niños a la escuela. El mayor seguía haciéndose cada vez más fuerte, a tal grado de ser considerado una especie de superhéroe. Un día ese chico se enamoró. Sin embargo, la chica no le correspondió, puesto que ella amaba a otro hombre. El chico oso furioso se abalanzó contra su rival, lo abrazó y cuando estaba a punto de darle fin, la mujer llorando le suplicó que no lo hiciera.
Entonces el chico oso lo soltó y se fue corriendo y llorando al monte. Desde ahí no se supo más de él. Sin embargo, se cuenta que algunas personas han visto a este ser mitad hombre, mitad oso. Número 2. Jacinto y Carlos eran mejores amigos. Siempre estaban juntos, sin embargo, un día, repentinamente, Carlos enfermó de gravedad. Jacinto lo acompañó siempre en el hospital hasta que desgraciadamente Carlos falleció. Pasaron los años y Jacinto trató de seguir con su vida. Conoció a otro chico y comenzaron a charlar. El otro chico afirmaba ser vidente. Se volvieron amigos y un fin de semana decidieron ir a la plaza. Todo transcurrió con normalidad. Llegó la hora de despedirse y en el estacionamiento el vidente le comentó a Jacinto que parecía que tenía un ángel guardián. Un ángel de cabello chino y alto, descripción que coincidía perfectamente con la del fallecido Carlos. Increíblemente, Jacinto jamás le había contado esa historia a su amigo. ¿Tú qué opinas? ¿Coincidencia o algo más? Número 1. Posiblemente esta sea la leyenda más popular de Monterrey. Hablamos evidentemente de la famosa Casa de los Tubos. ¿Pero qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué es tan famosa? Todo comienza con un matrimonio que tenía una hija con capacidades diferentes. El padre construyó la famosa casa en forma de cilindros para que le fuera más sencillo a la niña en silla de ruedas el caminar por ahí. En lugar de escaleras habían rampas, así su hija podría andar por toda la casa sin problemas. Pero la supuesta maldición comenzó desde que se empezó a construir, ya que algunos trabajadores perdieron la vida en el proceso de maneras misteriosas. Sin embargo, lo que dio origen a la leyenda fue el fallecimiento de la propia hija cuando un día normal su padre la llevó a ver la obra negra. La chica no puso el freno de su silla y por una rampa cayó a la calle donde fue atropellada. La chica falleció y el padre perdió la cordura. Eventualmente decidió terminar con su vida. Fue así que la Casa de los Tubos jamás se terminó de construir y se cuenta que en ese terreno habita el espectro de la niña que aún no puede descansar en paz. Puebla. Número 9. Hace muchos años, antes de que México fuera conocido como México, por allá de los lejanos tiempos cuando México era Nueva España, el virrey de la misma, llamado Diego Carrillo, trajo desde la lejana China a una guapa joven para que fungiera como su dama de compañía. Sin embargo, en el trayecto de China a México, la joven fue raptada y vendida a un tal Miguel Sosa, quien la tuvo cautiva poco tiempo, ya que afortunadamente para ella, este falleció de un día a otro. La joven, ahora conocida como Catalina de San Juan, se fue a vivir a un convento donde llamó la atención de las demás monjas por su peculiar manera de vestir. Vivió ahí hasta el final de sus días y es gracias a ella que es tan famoso el traje de china poblana que si eres del estado, seguramente te pusiste para algún festival de tu escuela. También se cuenta que en el convento donde vivió se puede ver a veces su espectro, sin embargo, si te lo encuentras, no sentirás miedo, sino paz. Número 8. Era el año 1707 y se comenzaba a trabajar en la elaboración de un puente en Puebla. Este sería llamado Puente de México y sería uno de los más grandes retos de construcción de ese tiempo. Cuando el proyecto iba más o menos a la mitad, una tormenta lo destruyó, por lo que se tuvo que iniciar de cero. Luego de esto, diversos trabajadores perdieron la vida en accidentes relacionados a su construcción. Se pensó en cancelar el proyecto puesto que los rumores afirmaban que estaba embrujado por tanta mala suerte. Sin embargo, la construcción siguió. Finalmente se terminó y pudo comunicar la capital de México con Puebla. A pesar de que este ha sido opacado por las edificaciones modernas, sigue ahí como recordatorio del México que ya fue, y se cuenta que por las noches, cuando llueve, se pueden escuchar los lamentos de los espectros de los trabajadores que perdieron la vida en ese puente de las ánimas. Número 7. Como casi en todos los estados de la República, en Puebla también existe una casa donde supuestamente habita el mismísimo diablo. Así que como puedes ver, el diablo es muy pudiente y tiene casas por todo el país. Esta casa, habitada por el diablo, se encuentra en Cholula, Puebla. Durante décadas se ha dicho que esa casa está embrujada debido al pozo que se encuentra ahí. Se dice que en ese pozo se realizaban sacrificios humanos en tiempos prehispánicos. También se encontraban dentro de la casa escritos en latín pero al revés. Con el paso de los años, la Casa del Diablo de Cholula fue transformada en una biblioteca, llamada Biblioteca Amoxcali. Así que dime, ¿te animarías a pasar una noche en esa biblioteca leyendo un libro de terror?
Número 6. Esta leyenda sucedió en Tehuacán, Puebla. Habla de un hombre de nombre Hilario, que borracho caminaba de vuelta a casa. En un punto de su recorrido tuvo que cruzar un puente. Fue ahí que el señor Hilario se encontró con una gallina blanca. Imaginándose el delicioso caldo de gallina que se podría preparar, la comenzó a perseguir. Sin embargo, la gallina era demasiado rápida y astuta, y el hombre ebrio no la podía atrapar. Eventualmente la gallina llegó a un rincón donde no tendría escapatoria. Fue ahí que Hilario, riendo, se fue acercando. Parecía el fin del ave, pero de pronto, este se transformó en un pequeño duende. El duende silbó, y en menos de un segundo se vio rodeado de decenas de estos diminutos seres. Estos comenzaron a atacar a Hilario, y como pudo, escapó, no solo del puente sino de la ciudad. Se fue para jamás volver, y desde ese momento se cuenta que nunca debes ir tras algo que te llame la atención en los puentes de Tehuacán. Número 5. Efectivamente, amigos, como seguramente lo estaban sospechando, en Puebla también existe una leyenda de La Llorona. Esta va más o menos así. Se cuenta que en el lejano 1796, de un día a otro, se comenzó a escuchar el lamento de una mujer, específicamente en la Sierra Norte de Puebla. A diferencia de las leyendas comunes de La Llorona, este espectro no llora por sus hijos, simplemente se lamenta, y como se lamenta, también se le bautizó como La Llorona. Número 4. Se cuenta que en Cholula, Puebla, podemos toparnos con el espíritu de un pequeño niño que vaga vestido con ropas prehispánicas. Se dice también que el niño siempre estará rascando la tierra, y si le preguntas la razón de por qué lo hace, este te dirá que busca a su familia que se encuentra allá abajo. Curiosamente, justo bajo esa tierra yace un cementerio improvisado de tiempos de la conquista, cuando los españoles masacraron a los habitantes de Cholula el 18 de octubre de 1519. Número 3. En los adentros de Puebla se encuentra una fuente con una leyenda particular. Esta es conocida como la Fuente de los Muñecos, ya que, como puedes ver en pantalla, en la misma se aprecian dos muñecos, uno de un niño quien porta una sombrilla y uno de una niña que porta libros. Se dice que la fuente se construyó en honor a los hijos de una pareja pudiente de Sonaca, Puebla, infantes que de un día a otro desaparecieron sin dejar rastro y que jamás fueron encontrados. A los niños se les conocía precisamente como muñecos, ya que siempre iban vestidos de manera pulcra y precisa. Se cuenta que por las noches los muñecos de la fuente desaparecen y en los alrededores de la misma se pueden escuchar risas misteriosas. Se dice que el espíritu de los niños desaparecidos tomó posesión de estos muñecos y que por las noches salen a jugar como lo hicieron en vida. Número 2. En los tiempos de la conquista vivía el entonces virrey de España llamado Pedro de Carvajal. Una tranquila noche, mientras él y su familia dormían, una misteriosa bestia irrumpió en su mansión. Deprisa y sin temor alguno, entró a la habitación del hijo menor del virrey y de un bocado lo devoró. Luego de eso la bestia huyó. Al día siguiente el virrey lanzó un comunicado diciendo que se recompensaría enormemente a quien diera con la bestia. Muchísimos caballeros partieron en sus caballos para buscar al misterioso ser, y caída la noche, un humilde joven campesino llegó a la mansión del virrey. Traía en mano la cabeza de la bestia, probando que la había derrotado. Ese campesino era nada más y nada menos que un antiguo amor de Teodora, la hija mayor del virrey. Los jóvenes habían sido obligados a dejar su relación, ya que la joven era demasiado para el chico, a palabras del virrey. Sin embargo, luego de traer la cabeza de la bestia, el virrey permitió que éste se casara con su hija Teodora. Número 1. El Patio de los Azulejos es un recinto dentro del ex convento de la Concordia de Puebla. Se dice que antes fungía como una casa, hasta que pasó un evento sobrenatural. Un abogado había llegado a la ciudad y rentó la casa. Esta tenía varios cuartos, así que supuso que quizá los dueños los rentaban. Prefirió no preguntar, ya que su casa, si bien estaba dentro del ex convento, iba aparte de los cuartos. Como ya lo mencioné, dentro del convento estaba el Patio de los Azulejos y ahí el abogado salía por las noches. Casi siempre coincidía con un monje, por lo que pronto se volvieron amigos y charlaban por horas. Un día, así, de la nada, el monje dejó de presentarse en el patio. El hombre extrañado fue a un convento a preguntar si sabían del monje que vivía en los cuartos de ahí.
Confundidas, las monjas le comentaron al abogado que hace décadas que nadie vivía en esos cuartos y que ese monje era un fantasma que hace años penaba ahí. Luego de eso, el abogado agarró sus cosas y se fue. Desde ese momento, no se volvió a rentar ese lugar. Recuerden que este tipo de vídeos son compilaciones de vídeos que ya habían salido anteriormente. La palabra clave para saber que llegaste hasta el final del vídeo va a ser México. Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales. Las puedes ver en pantalla, las encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los vídeos. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy Aigo You Destroys. Tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum, pum.